Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, una pequeña ciudad en el sur de Alemania. Fue el hijo menor de una familia católica conservadora. Su padre, Karl Mengele, era dueño de una exitosa fábrica de maquinaria, lo que permitió a la familia vivir cómodamente. Josef tenía una educación estricta y a menudo se destacó en la escuela. En su juventud, Mengele mostró un interés por la medicina. Estudió en la Universidad de Frankfurt, donde obtuvo su título en 1938. Durante sus años de estudios desarrolló una fascinación por las ciencias raciales, un interés que, más tarde, sería central en su implicación con el régimen nazi. En 1937 Mengele se unió al partido nazi y a las SS, la organización paramilitar encargada de la protección de Hitler. Su vinculación con el partido y su ideología racista lo llevó a ocupar un puesto en el campo de concentración de Auschwitz, que en ese entonces se estaba convirtiendo en el centro del exterminio de millones de personas. Su carrera como médico y su obsesión con la eugenesia fueron factores decisivos para que se asignara a Mengele a un puesto clave en el campo. Mengele llegó a Auschwitz en mayo de 1943 y rápidamente se convirtió en uno de los médicos más notorios del campo. Fue designado para realizar las selecciones de los prisioneros que llegaban en trenes, decidiendo quiénes serían enviados directamente a las cámaras de gas y quiénes serían seleccionados para trabajar en condiciones inhumanas. Sin embargo, su fama se debe principalmente a los crueles experimentos que llevó a cabo con prisioneros, especialmente con gemelos. Estos experimentos incluían intervenciones quirúrgicas sin anestesia, pruebas de enfermedades y otros procedimientos extremadamente dolorosos. Mengele estaba particularmente obsesionado con los gemelos porque creía que podrían ofrecerle información sobre la pureza racial. Sin embargo, sus experimentos no tenían ningún valor científico real y fueron motivados por su odio y su ideología perversa. Los experimentos también incluían la inyección de sustancias letales, la exposición a temperaturas extremas, y la mutilación de los prisioneros, que en muchos casos terminaban muriendo debido a la brutalidad de los procedimientos. Mengele rara vez fue castigado por sus crímenes, debido a su estatus dentro de las SS y su lealtad a la causa nazi. A medida que la guerra avanzaba hacia su conclusión, el Tercer Reich comenzó a desmoronarse. En 1945, con el ejército soviético acercándose a Auschwitz, Mengele escapó. Se mudó a varias ciudades en Alemania antes de finalmente huir a América del Sur, donde se estableció inicialmente en Argentina. Durante los años que siguieron, Mengele vivió bajo diversas identidades falsas. En Argentina, fue apoyado por simpatizantes nazis y pudo vivir una vida relativamente tranquila, aunque constantemente temía ser atrapado. Durante este tiempo siguió haciendo esfuerzos por evitar la captura, cambiando de residencia varias veces y manteniéndose fuera del alcance de las autoridades. Mengele vivió en Argentina durante varios años, donde incluso intentó comenzar una nueva vida como agricultor. Sin embargo, su identidad fue finalmente descubierta por los servicios de inteligencia israelíes en la década de 1950. A pesar de esto, las autoridades no pudieron arrestarlo debido a la falta de pruebas concretas en su contra. Después de un tiempo en Argentina, Mengele se mudó a Brasil, donde vivió hasta su muerte. En 1979, Josef Mengele murió de un derrame cerebral mientras nadaba en una playa de Brasil. La noticia de su muerte dejó a muchos en shock, ya que nunca fue juzgado por sus crímenes. Su muerte generó controversia, ya que algunos creían que había logrado escapar a la justicia, mientras que otros pensaban que aún había la posibilidad de que hubiera sido capturado si se hubiera hecho un esfuerzo más significativo para encontrarlo. La figura de Josef Mengele sigue siendo una de las más oscuras de la historia moderna. Sus crímenes nos recuerdan la necesidad de aprender del pasado para evitar que tales horrores se repitan.